Hola, hola a todos queridos amigos, oyentes y seguidores de Historia en Podcast. Muy bienvenidos a un nuevo encuentro con la historia. Bienvenidos al episodio 238. 238 episodios llevamos ya para que ustedes puedan seguir aprendiendo, disfrutando un ratito de contenido histórico de calidad, como siempre decimos por acá. Muy bienvenidos entonces a una nueva cita con la historia, porque a eso nos referimos, ¿no? Una forma de encontrarnos para poder compartir un poquito de esto que tanto nos apasiona hacer, que es divulgar, que es dar a conocer la historia. Y en este caso, en particular, tenemos la historia ni más ni menos que de este muchacho, de Nerón. Nerón César, un episodio que se plantea como continuidad del episodio anterior, ¿no? Ya en el anterior hablamos de Calígula y les dijimos que iba a ser ahora el caso, digamos, de Nerón en este episodio. Y aquí estamos, listos, preparados ya para empezar con Nerón. No sin antes hacerles siempre la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí se van a estar enterando de todos. Y atención, por favor, que dentro de poquitos días se viene la gran noticia del año 2026 de Historia en Podcast. Dentro de muy poquito, y lo vamos a dar a conocer acá en nuestro Instagram. No se la pueden perder, porque después van a decir, yo no supe, ¿de dónde me entero? Acá, todo se enteran en nuestras redes sociales. Ahora sí, hecha la invitación, vamos a ir nomás con el episodio que nos compete el día de hoy, que es la historia de Nerón César. En el episodio anterior nosotros vimos caer a Calígula. ¿Sí? Vimos ahí hacia la parte final del episodio, vimos su cuerpo en un pasillo del palacio, vimos a Roma, que aparentemente una Roma que respiraba aliviada, ¿no? Decía, bueno, ya terminó el horror, ya pasó lo feo, ya pasó lo malo, pero el sistema detrás de lo malo, personifiquémoslo lo malo en Calígula, si se quiere, el sistema no va a cambiar, solamente cambió el rostro de quien estaba al frente de ese sistema. ¿Sí? Se volvió a poner una máscara, se recompuso ese decorado republicano que Calígula había atacado, pero al mismo tiempo el poder absoluto siguió intacto. O sea, estaba esta coexistencia que planteamos la semana pasada entre la farsa republicana, sin mantener el Senado en las instituciones, pero en realidad el poder lo tiene una sola persona, que era el princeps, el primero entre todos, o el emperador en definitiva. Bueno, Calígula va a mostrar ese sistema, lo va a desenmascarar, y Nerón, que va a ser el que viene ahora, va a hacer algo distinto. Nerón va a convertir el poder en un escenario. Ya vamos a ver por qué. Porque si Calígula, en cierta forma podemos decir que incomodó mostrando lo que Roma era, Nerón va a ir un pasito más allá. Va a querer que Roma lo mire, que Roma lo admire, lo aplauda. Y cuando ese poder absoluto deja de conformarse con mandar y empieza a necesitar atención, empieza a necesitar amor, la historia entra en una fase, todavía si se quiere, un poquito más peligrosa. Lo mismo que sucedió en el capítulo anterior, nos meteremos en la historia detrás de este hombre. No solamente la historia de un loco que aparentemente incendió Roma, la historia de un tipo que no estaba en sus cabales. No, nos vamos a meter en la historia de un emperador que quiso ser amado, la historia de un imperio que ya no va a poder distinguir con Nerón entre el gobierno y el Estado. Atención con este concepto que va a estar también presente en este episodio. Pero la historia de Nerón, de nuestro personaje del día de hoy, empieza un poquito antes. Nosotros dejamos la semana pasada en la muerte de Calígula. Ahora, ¿qué pasó después de la muerte de Calígula? ¿Qué vino después del tiempo en el poder de este gallo Julio César Germánico, alias Calígula, que presentamos la semana pasada? Vamos a ver. Desde la caída de Calígula, Roma, contrario a lo que podemos imaginar, no hace una revolución, no se reinventa Roma, no renace después de ese horror que aparentemente dicen algunas fuentes bastante contrarias a Calígula, que fue ese periodo en el poder de Calígula. Roma hace lo que mejor sabe hacer cuando el poder que la atraviesa la asusta. ¿Qué hace Roma? Reacomoda, rearma
el decorado. ¿Sí? Porque cuando asesinan a Calígula en el año 41, dijimos ya en el episodio anterior, que el problema de fondo va a quedar intacto. El imperio necesita un emperador, Roma necesita un emperador, pero la República Romana necesita fingir a la vez que todavía existe. Y en ese vacío post-Calígula aparece Claudio, que era tío de Calígula, el hermano del propio Germánico. ¿Se acuerdan de Germánico? El general, el papá de Calígula. ¿Sí? Bueno, hasta ese momento Claudio había sido un tipo que estaba al margen, ¿no? Estaba a la orilla del centro político, era subestimado, era ridiculizado incluso, considerado inofensivo, precisamente por eso resulta funcional a lo que viene después de Calígula, ¿no? Claudio se presenta como una solución moderada, la cara menos explosiva de un sistema que no quiere volver a pasar por lo que pasó, no quiere volver a temblar, y llega al poder no por un plan senatorial, ¿sí? Ni por votación, llega porque la guardia pretoriana, ¿sí? Lo encuentra, lo protege, lo proclama. La misma guardia pretoriana que había terminado con Calígula. ¿Sí? Ese no es un detalle menor, es un detalle en cierta forma estructural porque marca algo decisivo para el mundo que va a heredar Nerón. ¿Sí? El árbitro final del poder romano, por más que se finja ser un sistema republicano, ya no es el Senado, que es el órgano republicano por excelencia. No es el pueblo, no es la tradición, no. El árbitro final del poder romano es quien controla la fuerza armada en Roma. La guardia pretoriana, desde Augusto en adelante, había sido creada para proteger al príncipe. Pero con los pies en la tierra, digo, en el día a día, en la lógica real del principado, la guardia pretoriana termina siendo mucho más que el cuerpo de protección personal del príncipe. La guardia pretoriana se convierte en una institución que es capaz de decidir quién entra, como en el caso de Claudio, y quién sale, como en el caso de Calígula, quién entra y quién sale del trono, del poder, ¿no? De hecho, con Calígula queda en claro que el emperador podía caer en manos de quienes tenían que cuidarlo, precisamente. Y con Claudio se confirma lo contrario, ¿no? El emperador también puede ser fabricado por la guardia pretoriana. Y Roma, lejos de espantarse, con todo esto Roma lo acepta porque Roma, después del trauma que fue Calígula, quiere estabilidad. Aunque esa estabilidad, en el fondo, ¿sí?, no deja de ser más que una negociación con la espada de estos muchachos. ¿Sí? No va a ser otra cosa más que la legitimación, ahí está, digámoslo bien, en primera instancia, del poder del emperador a través de la fuerza, a través de la guardia pretoriana. Ahora bien, ya lo tenemos a Claudio en el poder. Claudio gobierna más de una década, un gobierno que ayuda a reinstalar una sensación de normalidad. Hay administración, hay expansión, hay continuidad imperial, hay conquista. La más emblemática de todas va a ser la de Britania. Es la primera vez que los romanos ponen un pie y dominan y se hace efectiva la dominación romana sobre Britania. ¿Sí? Hay obras, hay una burocracia funcionando. O sea, el imperio sigue, el imperio está ahí. La vida cotidiana sigue. Y eso alimenta un poquito una ilusión que va a ser bastante poderosa, que es la idea de que Calígula fue un episodio aislado. Fue un loco raro, una anomalía, un monstruo individual que ya está, ya no está más. Ya no está más, ya fue extirpado el problema de Calígula. ¿Sí? Roma quiere creer eso con desesperación porque la alternativa a eso es insoportable. Sería admitir que el sistema mismo permitió y produjo a un emperador como Calígula. Pero cuando uno mira de cerca, lo que Claudio hace no es desarmar en absoluto el mecanismo del Imperio Romano, es hacerlo mucho más eficiente. El Principado, para estos momentos, ya estaba sumamente consolidado como forma de Estado. Ya no es una invención reciente de Augusto, ya no es un experimento, es una costumbre, lleva casi 80 años funcionando, es una estructura de poder. Ese sistema, ¿sí?, ahí adentro, en la lógica de funcionamiento de ese sistema, los senadores siguen sesionando, por ejemplo. Siguen existiendo magistraturas.
siguen vivos los rituales, las instituciones republicanas. Pero todos saben, todos, absolutamente todos saben que en el fondo esas instituciones funcionan dentro de un marco donde la autoridad última está concentrada solamente en una persona, llamémosle príncipe o llamémosle emperador. La diferencia respecto de tiempos antiguos es que ahora esa concentración de poder ya no se discute, ahora ya se da por hecha, se naturaliza que esa concentración de poder existe. Entonces, cuando llegue el turno de Nerón, veremos que él no va a heredar un sistema que está en disputa, ¿no? Hereda un sistema que ya está aceptado, está estructurado, está funcionando, está naturalizado. Un mundo donde el emperador no tiene que explicar por qué manda. Y punto, fin de la cuestión. ¿Sí? Un mundo en donde la república ya no es un ideal político, ¿no? Ya es, como dijo Calígula, es un decorado, es una puesta en escena, es una máscara, es una farsa. Y esa puesta en escena se sostiene con una combinación entre cierta tradición y cierto miedo también. Tradición, digo, porque hay tradición en esto, hay tradición republicana para que parezca que esa república es legítima, está ahí funcionando como debe ser. Y también hay miedo porque existe este temor a que la república nuevamente vuelva a ser desafiada como lo fue en los tiempos de Calígula. O sea que lo único que aprendió Roma después de Calígula es a disimular. Roma aprendió a disimular bastante mejor de lo que disimulaba. No aprendió a poner límites. ¿Qué pasa si aparece un Calígula de nuevo? Y bueno, no tenemos absolutamente ningún límite que poner. Lo único que sabemos hacer es disimular. En ese disimulo hay un detalle que define absolutamente todo y que nosotros lo dejamos planteado la semana pasada en el episodio de Calígula, que es la sucesión. Roma sigue sin tener un mecanismo claro, un mecanismo transparente, un mecanismo estable, en definitiva, para transferir el poder. No hay ninguna regla fija. No hay. Esto es súper loco de entender. ¿Qué sí tenemos? Tenemos adopciones, por ejemplo. Vimos desde Julio César, Augusto, Tiberio, Germánico, Calígula, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay matrimonios, hay herencias, hay decisiones de los emperadores, hay presiones del palacio, hay negociaciones con la guardia pretoriana, con el ejército, con quien sea. Entonces, la estabilidad en Roma depende de un equilibrio súper delicado entre las familias, los cortesanos, los senadores, los pretorianos. Y ese equilibrio se puede romper muy fácilmente. ¿Sí? Si hay una acusación, si hay una delación, si hay una intriga, si hay una muerte. Por eso, en Roma, incluso en los tiempos de fingida normalidad, vamos a decir, y encomillemos normalidad, la política imperial siempre, absolutamente siempre, es un campo minado. ¿Sí? Es un campo minado. No es que esté explotando todos los días, pero ojo donde caminas. ¿Sí? El explosivo, digamos, el lío siempre está ahí. Y Claudio, en su época post-Calígula, digamos, va a gobernar rodeado por esta realidad del palacio de las que le vengo comentando, de las que le vengo hablando, ¿no? Siempre una realidad peligrosa, con influencias internas, con conspiraciones también, con rivalidades familiares. Lejos está el palacio imperial, la corte imperial, de ser un hogar súper cálido donde uno llega después de un día arduo de trabajo, pone los pies sobre la silla y pone un partido de fútbol en la tele. No es eso la corte imperial romana. Sí, no hay tranquilidad. No tenemos a Claudio tapándose una cervecita cuando llega a su casa. ¿Sí? Ahí adentro hay intrigas, hay peligro, hay conspiraciones, etcétera, etcétera y etcétera. Y esa máquina, cuando tiene un emperador moderado, puede, en cierta forma, parecer estable, pero la máquina, en definitiva, la máquina por detrás, o sea, la máquina que está haciendo funcionar el día a día político en Roma, sigue siendo la misma. Es una estructura donde el acceso al emperador vale oro, donde cambian las alianzas, donde existen sospechas, etcétera, etcétera. Y usted del otro lado puede pensar, che, ¿qué tiene que ver todo esto con Nerón? Bueno, tiene mucho que ver. Es un punto que nos ayuda a entender que Nerón no va a aparecer en una Roma rota,
como la de los últimos años de Tiberio, por ejemplo, donde apareció Calígula. Tampoco vamos a tener la Roma histérica del final de Calígula. Nerón va a aparecer en una Roma que se cree recuperada. Anoten esto, por favor. Nerón aparece en una Roma que se cree recuperada, una Roma que cree que ya aprendió. No, Calígula fue un loco extraño, suelto, no va a volver a pasar. No, muy probablemente volviera a pasar, porque no cambia el sistema, cambia la forma de disimular, ¿sí? Cambia la forma en la que se disimula. Y ahí es donde está la trampa, porque lo que Roma aprende es... lo que Roma aprende fue a hacer presentable el poder y no aprende a evitar el abuso del poder. Entonces, cuando decimos que el mundo que hereda Nerón fue tal o cual, no hablamos solamente de una ciudad poderosa, de un imperio que se está expandiendo, un imperio fuerte con un ejército fuerte. Hablamos de un sistema político que está funcionando con esta contradicción, ¿no? Se necesita un emperador, se necesita un poder absoluto, pero hay miedo a reconocerlo, ¿sí? Y en ese escenario, un escenario ya montado, con la mascarita bien puesta, está por entrar un joven que no va a conformarse con mandar, ¿sí? Sino que va a ser un joven que va a querer algo mucho, pero mucho más peligroso para la historia de Roma, que es la admiración. Vamos a ver. Ahora, antes de llegar a su reinado, ¿sí? A su tiempo político, tenemos que hacer el mismo recorrido que hicimos con todos los personajes que hemos analizado aquí como en carácter de biografía en Historia en Podcast, ¿sí? Nerón no va a nacer siendo emperador, no va a nacer con un destino ahí ya escrito, talladito en el mármol, ¿sí? Entonces, para entender a ese emperador que está a punto de venir, hay que empezar por el chico que fue, por el niñito detrás de esta figura. Porque el origen emocional de Nerón, ¿sí? No está como si lo estuvo en Calígula, por ejemplo, en un trauma de supervivencia. ¿Se acuerdan del Calígula niño que tuvo que ver morir a su padre, su familia exiliada, su madre y sus hermanos muertos, etcétera, etcétera? No hay ningún trauma así en Nerón. En Nerón hay algo distinto, ¿sí? En Nerón está la certeza, en él está la certeza de que el poder le está correspondiendo. Nerón había nacido un 15 de diciembre del año 37, también en Antium, la misma ciudad costera que analizamos la semana pasada, donde décadas atrás había nacido Calígula. Y no nace con el nombre de Nerón, su nombre es Lucio Domicio Enobarbo. Lucio Domicio Enobarbo. Todavía no es Nerón, todavía no es César, todavía no es el rostro malo, loco del imperio. Es un niño de una familia aristocrática, de una familia bien acomodada, con un linaje, y hay que decirlo esto, prestigioso, pero no tiene la garantía absoluta del trono. Su papá, Gneo Domicio Enobarbo, era un senador, llega a ser cónsul de una vieja familia romana, una reputación bastante áspera, más las fuentes lo describen como incluso medio violento, duro, ahí no parece haber sido una figura presente y afectuosa en la vida del niño, y el tipo muere cuando Nerón es todavía pequeño, y eso deja a Nerón expuesto a la influencia absoluta de su madre. Y acá, muchachos, pónganse cómodos, porque la protagonista que vamos a presentar ahora es la que se lleva todas las luces, al menos en gran parte de la vida de Nerón. Porque el verdadero centro de gravedad en la vida de Nerón, sobre todo ahora en su infancia, que es el momento en el que estamos, es su madre, es Agripina la menor. Y acá conviene detenerse un poquito, porque Agripina muchas veces, si ustedes entran a leer material, de lo cual hay muchísimo escrito, Agripina la menor aparece presentada como una villana de telenovela. ¿Viste? Cuando vos ves una novela y decís, esta mina va a ser la mala, la víbora serpiente. Bueno, eso es Agripina para muchos. Agripina, antes que nada, es una mujer real, en un sistema real, donde el poder para una mujer de sangre imperial
se ejercía a través de alianzas, a través de matrimonios, a través de redes, de la comprensión detallada, minúscula y quirúrgica de la corte. Y si usted escuchó el episodio anterior sobre Calígula, seguramente le suene el nombre de esta mujer, Agripina. Resulta que esta Agripina era hija de Germánico. Agripina, hija de Germánico. ¿Sí? Hija de Germánico e hija también de otra Agripina, que para diferenciarla entre ellas, una es Agripina la mayor, o sea, que es la madre, y Agripina la menor, que es la madre de Nerón. ¿Sí? O sea, Nerón tenía su mamá, Agripina, y su abuela, Agripina. ¿Sí? No la tuvo a la abuela porque la mataron de joven, lo vimos la semana pasada. Resulta que Germánico y Agripina son los padres también de Calígula. Por lo tanto, Nerón, hijo de Agripina la menor, es sobrino de Calígula. Si usted está siguiendo el video podcast, hay estoy mostrando un árbol genealógico de Nerón. Y si no, quedó, creo, más que claro. Porque muchos me dicen, che, pero yo no veo el video podcast. Se lo estoy explicando, no hace falta que lo vea. Así que no se enoje. Y al mismo tiempo, esta Agripina es bisnieta de Augusto. O sea, en su sangre, Agripina tiene el origen del régimen en el cual del régimen político, digo, en el cual está parada. Está la legitimidad en su genealogía. Y ella, obviamente, más que seguro que lo sabe. Lo sabe con claridad, lo sabe con certeza. Pero también Agripina carga una experiencia. Agripina la menor, como se la conoció, como decía recién, para diferenciarla de su madre, Agripina la mayor, creció viendo caer a su familia. Vivió el miedo tiberiano. Vivió las intrigas, vivió la violencia política. Entonces, Agripina no es una mujer ingenua, liviana. Agripina no cree en la bondad de ese sistema de manera ciega. Agripina cree en el poder, sabe lo que el poder puede hacer y sabe que si no toma el poder la va a terminar tomando a ella. Entonces su proyecto político se vuelve evidente. Su hijo, Nerón, no puede ser un aristócrata más. Su hijo tiene que ser el centro del poder político. Este niñito Nerón, ¿sí?, tiene que ser el centro del poder político según su madre. No puede quedar afuera del poder. La primera etapa de esa construcción política de Nerón para Agripina, su mamá, es colocar a su hijo en el juego, en el tablero, vamos a decir, no en el juego, en el tablero correcto. La gran jugada de Agripina llega cuando se casa con Claudio. Cuando Agripina se casa con Claudio, con el emperador Claudio, estoy diciendo, emperador Claudio, que dijimos recién, era tío de Calígula, ¿no? Por lo tanto, si usted es un atento oyente, Claudio, al ser tío de Calígula, era tío también de Agripina. Es decir, para ganar poder, la sobrina se casó con el tío. Este paso es escandaloso para algunos romanos por el parentesco que existía dentro de esa familia imperial y por todos los equilibrios que va a alterar, ¿no? Pero quienes analizan la figura de Agripina dicen, esto fue una jugada política maestra. Agripina entra en el palacio, entra como la mujer del emperador, entra como poder efectivo, no como un adorno, como una mujer más dentro de la vida amorosa del emperador. Entra como la mujer del emperador y a la vez es su sobrina. Y desde ese lugar empuja la operación decisiva, que es hacer que Claudio adopte a su hijo. Eso cambia absolutamente todo, porque en el mundo romano, dije recién con el tema de la sucesión, la adopción, ¿sí?, juega un rol fundamental. Es un acto político de primer nivel. Adoptar es crear un heredero, es fabricar esa continuidad, esa sucesión que el sistema no tiene prevista como debe ser. Es decirle a Roma, este es el futuro de Roma. Claudio, entonces, casado ahora con Agripina, adopta a Lucio Domicio
Ainobarbo. Y desde ese momento, el niñito pasa a llamarse Nerón Claudio César. Ya no es un Domicio, es un Claudio, es un César, un hombre del núcleo del régimen, del núcleo del poder. Y esto lo convierte en rival directo de otro jovencito que era británico, que era el hijo biológico de Claudio. Ahí empieza a tensarse silenciosamente el tras bambalinas del palacio, ¿no? Hay dos posibles herederos, hay dos líneas, el hijo biológico, el hijo adoptivo, hay dos futuros. Y en esa tensión, ¿quién va a aparecer ahí en esa tensión diciendo, no, déjame que yo manejo los hilos de esta marioneta? Ahí va a aparecer Agripina. Agripina se frota las manos, se pone la servilletita acá en el cuello y empieza a disfrutar de la comilona que viene, ¿no? Empieza a empujar agua para su molino. Ahora, para que ese heredero, que es Nerón, funcione, no alcanza solamente con la adopción, con el apellido. Hay que darle forma política a ese Nerón. Hay que darle discurso. Hay que construirle la imagen política que necesita para llegar a ser un César, para llegar a ser un emperador. Y ahí aparecen dos nombres que en este episodio van a tener un peso muy grande porque representan el intento de Roma por encauzar al futuro emperador. ¿De quién hablamos? Hablamos de Séneca y de Sexto Afranio Burro. Muy brevemente les voy a contar quiénes son estos dos personajes, ¿no? Séneca va a ser un filósofo estoico, un gran escritor, el cual, al igual que lo hicimos ya con Marco Aurelio, siempre lo digo, ¿no? Merece un episodio especial el estoicismo, ¿sí? Bueno, y también Séneca también lo merece como un gran pensador estoico. Bueno, Séneca es convocado como tutor de Nerón, ¿sí? O sea, está el estoicismo como filosofía proponiendo cierta disciplina, el autocontrol, la moderación, el dominio de las pasiones, todo ahí haciendo como de preceptor de Nerón. O sea, todo lo que había traumado a Roma con la figura de Calígula, había que tratar de sosegarlo en la figura de un príncipe que muy probablemente llegara a ser el futuro emperador, ¿no? Bueno, Séneca en algún sentido es esa promesa de racionalidad. Y Burro, ¿sí?, como prefecto del pretorio, representa otra cosa, representa el sostén militar, la autoridad, la legitimidad de la guardia pretoriana, el control de la fuerza, que venimos diciendo es recontra muy importante para sostener o deponer emperadores en esta Roma del siglo I después de Cristo. O sea, tenemos la filosofía y la espada, la palabra y el orden, ¿sí? Un dúo que ha sido pensado para sostener esos primeros años de este nuevo régimen, digo. Y de hecho, en los primeros tiempos eso va a funcionar, porque Nerón crece rodeado de un mensaje que dice, che, mira, muy probablemente vos vayas a mandar, vayas a gobernar, lo que tenés que aprender es cómo. Entonces ahí entra el estoicismo y ahí entra la pata militar, ¿sí? Te vamos a enseñar a parecer moderado, ¿sí? Por más que tenga el peso de la fuerza por detrás. Roma está queriendo en esos momentos no un futuro emperador que sea brillante, ¿sí?, un orador de multitudes, sino un tipo tranquilo. Pero acá hay una diferencia, por ejemplo, con Calígula, que es crucial, que define también un poco el núcleo duro psicológico de la biografía de Nerón. Calígula crece aprendiendo a sobrevivir, aprendiendo a callar, ¿sí? Su infancia está moldeada por el miedo. Nerón, en cambio, crece en otra escuela. Nerón crece con una madre que le dice, explícita o implícitamente, que él merece el poder. No es una posibilidad el trono en la vida del joven Nerón. Es una deuda para su madre, es una deuda que el mundo tiene con su sangre. Entonces él crece rodeado de símbolos, de títulos, de ceremonias, de un palacio que va moldeando ese futuro. Por eso es tan importante esta época de educación de Nerón, ¿no? Inflan, ¿sí?, la conciencia, inflan el yo, diría un psicólogo, ¿no? Inflan la imagen personal de este tipo. A diferencia de Calígula, Nerón no aprende
a ocultarse, a pasar desapercibido, porque si aparezco, si hablo, me pueden eliminar. Nerón aprende, che, mírenme, soy yo el protagonista, muy probablemente yo sea el próximo emperador. ¿Sí? Ahora, increíblemente, algo también lo pone en similitud con Calígula, ¿sí? Que es que Nerón no nace un monstruo, lo mismo que Calígula no nació un monstruo, un loco. ¿Sí? Nerón nace un niño, y ese niño crece dentro de una máquina que le está repitiendo que él es especial, que él está por encima, que él va a gobernar. Y cuando un ser humano es criado en ese entorno con la certeza de que el mundo le está debiendo algo, parece, el día que el mundo no lo aplauda, no lo mire, no lo ovacione, ¿sí? Ese mundo se va a volver un enemigo. Por eso es tan importante esta parte, porque cuando Nerón llegue al poder, no va a llegar con la psicología del sobreviviente, va a llegar con la psicología del heredero construido ladrillo a ladrillo desde el día uno. Ahora, cuando Nerón llega al trono, Roma cree que está asistiendo a un nuevo comienzo, ¿no? Un comienzo suave. Y la verdad que en apariencia lo es. Hay juventud, hay promesa, hay un príncipe que cae bien, que se muestra amable, que se muestra generoso, que parece escuchar a lo que el pueblo romano está diciendo. Pero esa primera imagen, la de este emperador joven y razonable, tiene un secreto. ¿Cuál es el secreto? Que Nerón no gobierna del todo. Es un Nerón todavía contenido. El verdadero poder en los primeros años del reinado de Nerón está en otra parte, está detrás, está en la sombra, está en manos de una mujer que entiende la política como pocos entienden la política en su tiempo. ¿Quién es esa mujer? Es Agripina la menor, la madre de Nerón. Y ustedes dirán, che, pero bueno, para un poco, estamos yendo muy rápido. Pasaste del Nerón niño, joven, al emperador Nerón. ¿Qué pasó con Claudio si estaba gobernando Claudio? Bueno, tranqui, no me salte nada, vamos por parte. Claudio muere en el año 54 después de Cristo. Algunas fuentes hablan de que su muerte puede haber sido provocada. Se menciona el veneno, se menciona incluso un hongo, se mencionan intermediarios, pero siendo rigurosos no podemos afirmar nada con certeza. Pero, otro pero más, ustedes y yo también, todos le podemos poner nombre a esa sospecha, porque lo que sí podemos decir con absoluta seguridad es el resultado político inmediato de la muerte de Claudio. Saben ustedes, imaginarán ustedes quién está teniendo la sartén por el mango acá, ¿no? ¿Quién era que dice, che, mi hijo ahora va a ser el emperador, ¿no? Agripina ahí se mueve con rapidez. Una vez que muere Claudio, Agripina dice, no, ya está todo armado. O sea, parece que hubiera estado esperando la muerte de Claudio. Sin lugar a dudas, ha estado esperando la muerte de Claudio. Su marido y tío a la vez muere y deja ese vacío de poder, muere de forma repentina, vamos a decir, ¿sí? Como si ella hubiera estado esperando ese momento, incluso diría como si ella lo hubiera sacado del medio a Claudio, ¿no? Bueno, la cuestión es que Agripina va a ser la que empieza a controlar los tiempos a partir de la muerte del emperador Claudio. Controla el palacio, controla la guardia pretoriana. Este no es un dato menor. El prefecto Burro, que ya hemos nombrado recién como tutor, como uno de los tutores junto a Séneca de Nerón, está del lado del nuevo príncipe. Y en esos momentos de la historia de Roma, que el prefecto de la guardia pretoriana esté de tu lado, ya tenés, es como que el árbitro del partido de fútbol sea hincha del equipo que está dirigiendo, digamos, ¿no? Bueno, ese hecho va a marcar la diferencia entre llegar, establecerse y encontrar legitimidad en el poder, o ser uno más que fracasa en el intento de ser emperador, ¿no? La guardia pretoriana está apoyando a Nerón. Nerón tiene en estos momentos apenas 16 años. 16 años y el tipo es proclamado emperador. Es prácticamente un adolescente en términos romanos, ¿no? Y el sistema sabe
que Nerón es un adolescente. Por eso, la primera escena del poder neroniano, en realidad, es una coreografía muy cuidadosamente diseñada entre varios actores. La tenemos a Agripina, que aparece como la garante de esa continuidad. Aparece el ejército como sostén. Aparece el Senado como la institución que está aprobando. No tenía muchas más opciones, pobre Senado, con esa máscara republicana en una época imperial. Y por último, el pueblo como el público que siempre celebra emperadores. Podemos decir que en esos primeros días Nerón es aceptado. Un Nerón que es solamente el rostro del sistema, porque el pulso verdadero, el manejo verdadero está por detrás y es el que implementa su madre. Ahora, podríamos preguntarnos qué pasó con Británico, ¿no? Dijimos que era el hijo biológico de Claudio, que hasta la adopción de Nerón era el legítimo heredero al trono. Bueno, yo les voy a dejar un múltiple choice, un múltiple opción para ver si usted adivina qué pasó con Británico. 3 opciones le voy a dar. Primero, se fue a pescar con los amigos y se hizo fan de la naturaleza y no volvió nunca más. Segundo, se fue a Egipto a darle el reboque fino a las pirámides. O tercero, muere de manera misteriosa y repentina durante un banquete, una cena ahí, con señales de envenenamiento. Adivinen ustedes qué habrá pasado. Adivinen. Cuando muere Claudio, Británico todavía era menor de edad. No había sido formalmente presentado ni al ejército ni al Senado como heredero efectivo. En cambio, Nerón ya había sido adoptado, ya tenía nombre imperial, ya había sido expuesto públicamente como sucesor y ya contaba con el respaldo de la guardia pretoriana a través de Burro y de Agripina. Entonces, cuando muere Claudio, la proclamación de Nerón es inmediata. No se da tiempo a que Británico aparezca como una opción real de la sucesión. Británico queda entonces en una situación muy peligrosa. ¿Por qué? Porque es el heredero biológico, legítimo, pero no tiene poder. No lidera facciones, no fue presentado, no controla tropas, no tiene un aparato propio. Entonces, su existencia, su sola existencia, es un problema, porque encarna una alternativa. Y en Roma, las alternativas no se negocian. ¿Sí? Las alternativas van y se las saca de raíz, se las elimina. Por eso, pocos meses después, Británico muere de forma repentina durante un banquete con sospechas de envenenamiento. Y aunque no tengamos una prueba judicial moderna acá que diga, che, mirá, acá está el papelito que dice que este muchacho fue envenenado, ¿sí? Claramente con el diario del lunes, como decimos por acá, la muerte de Británico benefició directamente a Nerón y cerró definitivamente la disputa sucesoria. Espero que haya adivinado usted en el múltiple opción, ¿no? Déjeme el comentario a ver qué opción eligió en su momento, A, B o C. Puede comentar acá abajo a ver qué tan atentos seguidores a la historia, a la narrativa de la historia. Por eso se afirma, y a mi criterio con razón absoluta, de que Agripina no se conforma con ser la madre de Nerón, porque ella es claramente, sospechamos, la que ha estado detrás de la muerte de Claudio, detrás de la muerte de Británico, detrás de la guardia pretoriana legitimando a su hijo, etcétera, etcétera. Ella prácticamente digo en términos prácticos, a eso me refiero, es una corregente. O sea, está gobernando a la par de su hijo, que, dije, asciende el poder con apenas 16 años. Entonces ella está presente en las ceremonias, se reserva un lugar visible en la narrativa del nuevo régimen. O sea, Agripina encarna también el poder, al igual que encarna el emperador su hijo, digamos, ¿no? Ahora, un régimen que nace así, con Nerón como emperador, pero siendo el orden regente su madre, Agripina, tiene un problema, porque para consolidarse necesita eliminar incertidumbres. ¿Sí? En el palacio romano, ¿sí? Dijimos que se están tejiendo intrigas. El palacio romano es el lugar en donde el peligro está ahí a la orden del día, el peligro acecha. Entonces, cuando hay un peligro que acecha y que es una incertidumbre y que puede llegar a ser
un desequilibrio, hay que cortar el peligro. Agripina entiende esto, corta todos los peligros, lo hizo con Británico. Va a empezar a eliminar rivales de Nerón uno a uno, funcionarios, militares, todos van a ser desplazados o directamente eliminados. O sea, no va a ser una transición amable por dentro del sistema lo que sucede entre Claudio y Nerón. Digamos, ¿no? Hay que... Tampoco va a ser expuesto públicamente. Todo va a quedar con dudas. Che, ¿qué habrá pasado? ¿Se murió, lo envenenaron, lo mataron, lo sacaron? ¿Qué fue? Bueno, duda al menos. Puertas adentro se sabe que se están eliminando futuros problemas. Todo esto, sin embargo, convive con un fenómeno que muchas veces puede llegar a confundir. Porque los primeros años de Nerón, al menos hacia afuera, ¿no? Hacia el público, hacia quien lo ve desde el otro lado del escritorio, parecen años razonables, y esto es importantísimo para este arco narrativo que vamos a tener en este episodio, ¿sí? Nerón, al igual que Calígula, no empieza siendo un villano caricaturesco desde el inicio. Empieza con una Roma esperanzada, con una gestión que comparada con los años de Calígula es hasta refrescante parece, ¿sí? Nerón está guiado, insisto en esto, por Séneca, está guiado por Burro. Séneca en esas formaciones el que aporta la moderación. Bueno, esto creo que lo dije recién, ¿no? Un poquito esta estética de un gobierno bueno, la idea de un príncipe que escucha al pueblo, al Senado, que se muestra clemente, que cuida en cierta forma las formas, valga la redundancia, y Burro aporta todo el orden, la disciplina, el control del aparato militar. Bueno, entre los dos les dan ese marco, esa sensación de que este muchachito al menos puede estar siendo moldeado. El imperio, ese sería el mensaje, ¿no? El imperio está en manos jóvenes pero sensatas. Y Nerón, en ese primer tramo, juega un poquito ese papel. Hace anuncios bueno, qué sé yo, que ayudan a la vida civil, parece menos arbitrario, respeta algunos procedimientos hacia el Senado, digamos, ¿no? Entiende que el Senado es un órgano que también es necesario, adopta medidas populares que refuerzan esta imagen de un emperador cercano al pueblo, ¿no? Entonces, esos primeros años va a tener el gobierno de Nerón popularidad, va a tener aceptación, va a tener legitimidad. Pero lo que tenemos, en realidad, hasta ahora con todos estos elementos, no es un Nerón verdadero, es un Nerón contenido. Un Nerón contenido por su edad, contenido por sus tutores, contenido por la necesidad de legitimarse y sobre todo, anoten esto, contenido por el poder en la sombra de su madre, contenido por el poder de Agripina. Porque Agripina, más allá de ser esta madre ambiciosa como la estamos presentando, es toda la arquitecta de la situación. Y esto genera la gran pregunta que tenemos acá. ¿Qué pasa cuando el emperador crece? Porque mientras Nerón es chico, es adolescente, que eso todo bien, sí, la madre lo controla. Ahora, ¿qué pasa cuando este tipo empieza a cumplir algunos añitos? ¿Qué pasa cuando el adolescente deja de ser adolescente y cuando el que fue educado para mandar siente que lo están mandando? Ahí viene el germen del choque que se va a aproximar. En esta etapa, Roma ve entonces al Nerón amable, al Nerón joven, al Nerón razonable. Pero en la habitación de al lado está transitándose otra historia. Una historia silenciosa, una historia peligrosa, la historia de una madre que cree que el trono es suyo y no necesariamente de su hijo. O al menos no solamente de su hijo. Ella cree, Agripina cree que es la constructora de ese mundo y en cierta forma lo fue, ¿sí? Ahora, el hijo, ¿sí?, empieza a convencerse, cuando crece, de que el trono es de él, no de su madre. Absolutamente suyo. Nerón se convence de que no necesita de intermediarios para gobernar. Intermediarios de ningún tipo, ni militares, ni familiares, ni filósofos, ni nada de nada de nada. Y cuando esa tensión estalle, este Nerón
contenido que les dije recién, que tenemos hasta estos momentos, ese Nerón contenido absolutamente desaparece. No va a desaparecer de golpe, no va a ser, hay un botón de on-off que dice, che, bueno, terminó el Nerón bueno, empieza el Nerón malo, sino que empieza a verse poco a poco cómo ese Nerón se va liberando. Y nosotros ya sabemos qué sucede en Roma cuando el poder se libera y cuando ese poder liberado, además, no encuentra límites. Y si alguno de ustedes todavía no lo sabe, porque no escuchó el episodio anterior quizás, quédese, porque a continuación les voy a contar cómo ese poder trágicamente se libera. Ahora, venimos diciendo que por su historia, por su accionar, por su origen incluso, Agripina la Menor no era una madre cualquiera, era la gran arquitecta de la carrera de su hijo, lo colocó en el centro de la escena, lo hizo adoptar por Claudio, le construyó el camino, aseguró los apoyos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, existía este doble mando en Roma con Nerón y con su madre al mismo tiempo, y era un doble mando que era una bomba de tiempo. Y la tensión iba a crecer por la simple razón de que Nerón es el que crece en realidad. Nerón deja de ser adolescente, ya no acepta la tutela de su madre. Aparte, por propia definición, el emperador no acepta competencia. No importa si es la madre, el amigo, el amante, no acepta competencia. Según los relatos de las fuentes, Nerón empieza paulatinamente a exigir presencia, a exigir influencia, a exigir reverencias. Y cuando siente que en algún momento su poder se reduce, ¿sí? Porque muchos miran con más temor a su madre que al mismo emperador, Nerón va a hacer lo que hace el poder romano siempre que el poder pierda terreno. Empieza a mostrar que el que manda es él. Y Agripina, por su parte, insinúa algunas alternativas. Recuerda que ella tiene nombre, que tiene un linaje, que tiene redes de contacto, que tiene capacidad de reunir apoyo. Entonces empieza el chisporroteo entre madre e hija, entre madre e hijo, ¿sí? No necesariamente en Roma hacía falta un golpe para ser peligroso o peligrosa, ¿sí? Bastaba hacer lo que estaba haciendo Agripina. Y Nerón empieza a rodearse de otros afectos, de otras lealtades. Cada nuevo círculo que el emperador va a ir tejiendo, ¿sí?, es visto por la madre como una afrenta personal a su poder. La madre se creía dueña del tablero y el hijo estaba moviendo sus fichas como a él se le ocurrió porque era el emperador de Roma. Ahí estaba la legitimidad de las acciones neronianas en todo momento, pero en este caso en particular. Ahí el conflicto entre madre e hijo se vuelve personal. Si es un conflicto político, pero a la vez es un conflicto personal. Entonces, acá es cuando aparece en la cabeza de Nerón la idea de eliminar a su propia madre. ¿Qué sucede? Nerón no puede matar a Agripina como si se puede eliminar a un rival cualquiera. No debería, no conviene, no queda bien. Y por eso, según las fuentes, los primeros intentos de eliminar a Agripina del tablero, ¿sí?, no buscan una ejecución abierta de el sistema que su hijo encarna a su madre, ¿sí? Buscan un accidente. Hay un hecho, ¿sí? Bueno, primero que hay varias versiones de varios planes que Nerón intenta, pero hay un hecho, que es el episodio más célebre, que la tradición relata con mayor dramatismo, que es la escena del barco preparado para fallar, ¿sí? Hay una invitación de Nerón a su madre, una aparente reconciliación después de todos estos roces, hay un viaje que se hace de noche y hay un barco que está diseñado para desarmarse en el agua. Si todo salía bien, Roma no iba a haber un matricidio, Roma iba a haber una desgracia. Pero ¿qué sucede? Sucede que el plan falla. Agripina sobrevive y acá es donde todo ya se vuelve insalvable, ¿sí? Agripina, las fuentes dicen que Agripina llega a tierra, empieza a mandar mensajes, se complica absolutamente todo porque
Agripina sabe lo que pasó, Agripina sabe que fue un intento de sacarla del medio, un intento de eliminarla, lo que se vivió. Y créanme que Agripina no va a ser una mujer enojada como cualquier otra, es una mujer que sabe, que conoce más que nadie lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo, ¿sí? Más, sabe lo que está pasando dentro de la mente de su hijo. A partir de acá, a partir del suceso de este barco, un intento fallido, digamos, que fracasa, ya no hay marcha atrás. Es un punto de no retorno entre la relación de Nerón y Agripina, su madre, ¿sí? Nerón queda atrapado en una lógica aparte bastante antigua y que Roma conocía bastante bien. A ver, intentaste eliminar a tu rival político y fallaste. Entonces, ese rival vivo es pero extremadamente mucho más peligroso de lo que era antes del intento de ser eliminado, ¿sí? Ahora hay que impedir la reacción de Agripina. Entonces Nerón dice, esto ya no puede continuar. ¿Qué hace Nerón? Año 59 después de Cristo, ordena la muerte de su madre, una acción que se desarrolla dentro de sus residencias. Señalan como ejecutor las fuentes o como figura central de todo el operativo a hombres del entorno imperial. Se menciona especialmente al prefecto Aniceto en varios relatos. Acá ya no se está fingiendo nada, ¿no? Acá no hay accidente, no hay disfraz. Esto es violencia directa. Es la decisión política consumada, ¿sí? Como un crimen familiar. Y cuando Agripina muere una etapa dentro de Roma. Muere el último contrapeso interno del joven emperador. Muere la figura que por ambición, por cálculo, por lo que ustedes quieran, había mantenido una tensión que todavía contenía a Nerón. Dijimos que era un emperador contenido, ¿sí? Matar a la madre toca una fibra cultural profunda dentro de Roma, ¿sí? Es más, Roma, a ver, porque tampoco es que los romanos eran bebé de pecho, ¿no? Roma era brutal, ¿sí? La brutalidad estaba presente en el día a día romano, pero Roma también vivía de algunos símbolos. La pietas, por ejemplo. La pietas es el deber hacia los dioses, hacia la familia, hacia el linaje, la memoria de los antepasados. Bueno, el matricidio de Nerón era una ruptura de ese orden, ¿sí? Y ese impacto se va a sentir en la corte, se va a sentir en el Senado, se va a sentir en el pasillo, se va a sentir en la calle, se va a sentir en todos lados. Nerón, después del asesinato de su madre, no tiene ningún tipo de freno interno. Acaba de probar ante sí mismo y ante Roma que el poder en sus manos puede atravesar cualquier límite. Si pudo atravesar esto, imagínense ustedes. Esto que para la brutalidad de Roma ya era un extremo, Nerón lo pudo transitar, pudo llegar y mucho más allá todavía. ¿Qué queda fuera del alcance de Nerón después de hacer una cosa como esta? De hecho, la siguiente víctima va a ser Octavia. Octavia era la esposa del emperador, hija del emperador Claudio, o sea, su hermanastra, vamos a decir. Era símbolo de la continuidad dinástica de los Claudios, querida por el pueblo, una mujer que no conspira nunca, que no amenaza, que no actúa. Incluso muchos dicen, bueno, por eso justamente estorba. O sea, estorbaba a Agripina, que hacía mucho, estorbaba a la señora. La palabra estorbo que se usa en la fuente es tremenda, ¿no? ¿Qué pasa? Nerón quiere que Popea Sabina sea su esposa, pero divorciarse así nomás, como sin otra fin más que divorciarse por otra mujer, tenía un costo político. Entonces hace lo que ya había aprendido a hacer con su madre. Elimina al obstáculo que se interpone en la consecución de su objetivo, ¿sí? Primero la exilia, después le arma ahí una acusación y después la elimina. Después va a venir Popea. Con Popea la historia parece diferente, pero solamente parece, o sea, es mera apariencia, porque esta mujer sí es ambiciosa, es influyente, es funcional a ese nuevo Nerón que se está construyendo, ¿sí? Es parte del régimen que surge, que emerge después del matricidio, pero se va a aplicar en ella la misma lógica.
las fuentes que hablan sobre Popea y Nerón, ¿sí?, relatan su muerte durante un ataque de furia de Nerón, ¿sí? De hecho, cuando ella estaba embarazada. O sea, no importa, históricamente digo, no importa cuánto haya de exageración o de propaganda en el relato post-neroniano sobre la figura de Nerón. Lo que importa es el sentido que hay detrás de todo esto. Nerón ya no distingue a nadie, ¿sí? Si te interpusiste en su camino, chau. Ahí es donde queda en claro el punto de no retorno, ¿no? Al eliminar a Agripina, a su madre, muere el freno político. Después elimina a Octavia, muere el freno institucional, esto de la pietà, bueno, ya no reconoce ningún orden. Con Popea muere el último freno afectivo de Nerón. Desde ese momento, el gobierno de Nerón se vuelve un gobierno solitario. Nerón empieza a gobernar solo. Y cuando empieza a gobernar solo, Nerón se vuelve peligroso. Y Roma lo sabe, Roma lo entiende muy rápidamente, ¿sí? El emperador ya no está dependiendo de nada en esos momentos. El mensaje ahí es sumamente transparente, traslúcido. Se ve lo que está pasando detrás del mensaje. Nerón no responde a nadie, ya no tiene nadie que lo contenga, ya no hay familia por encima de él. El poder lo tiene absolutamente solamente él en sus manos. No está sostenido por ningún pacto, no le debe absolutamente nada a nadie. El poder en Roma se sostiene solamente por la voluntad de Nerón. Ese es el quiebre, ese es el punto de no retorno. Nerón había traspasado el último límite. Y después de Agripina, después de Octavia, después de Popea, Nerón queda solo con lo que siempre estuvo en el centro de su personalidad política, si se quiere, ¿sí? Algo que en sus comienzos estuvo disimulado, podemos decir, pero que siempre estuvo, que es el deseo de protagonismo, algo que ya lo venimos trayendo desde su infancia, ¿no? Y acá va a ser, una vez eliminado su núcleo, cuando aparece una nueva etapa de Nerón, que es la etapa del Nerón artista. Y ojo con esto, porque cuando decimos el Nerón artista, mucha gente puede llegar a imaginar una extravagancia, ¿no? Un emperador ahí que se hizo caprichoso, jugando a ser cantante, músico, pavoneando con la lira. Pero no es necesariamente eso lo que está sucediendo. La clave detrás de todo esto es una clave mucho más inquietante. Nerón no entiende al arte como hobby, como lo puedo entender yo, que me pongo a tocar la guitarra, el acordeón, el piano, lo que sea, mientras estoy un ratito libre como para descomprimir. Nerón no lo entiende al arte como hobby. Che, no sé qué hacer, estoy aburrido, me voy a poner a tocar la lira, me voy a poner a cantar. Absolutamente no. Nerón entiende al arte como poder. Y entiende al poder como centro del escenario político. Nerón canta, Nerón toca la lira, Nerón actúa, compone, recita, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero en el marco cultural específico, ¿sí?, Nerón lo que quería era exposición, ¿sí? Y esto en el marco aristocrático, ojo con esto, porque mira, esto es interesante la visión que tienen los aristócratas de Nerón. En la mentalidad de la élite romana, el actor, el músico, ¿sí?, el que está en el escenario, pertenece a un mundo social inferior. No por falta de talento, sino por la lógica del honor. El noble en Roma manda, da órdenes. Y el artista entretiene al noble. O sea, uno ordena y el otro está ahí buscando la aprobación del que ordena. El problema de Nerón es que él quiere las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Él quiere el poder, ser el que ordena, y al mismo tiempo ser aprobado. Ahí hay un nudo, ¿sí? Porque el problema no es que Nerón ame el arte, excelente, Nerón, vamos adelante con la lira, con el canto, la composición, el recitado, lo que sea. El problema es que el arte, en la cabeza de Nerón, deja de ser meramente arte y pasa a ser un mecanismo político, ¿sí? El tipo no quiere solamente tocar la lira en el tiempo libre. El emperador está queriendo que Roma lo vea como un genio, como un fuera de serie, un artista célebre, con un talento enorme, y que ese talento a la vez sea un hecho público, sea parte de la gloria imperial, y eso altera absolutamente toda la dinámica del poder. En el Principado, la relación tradicional es vertical. El emperador da,
concede, castiga, protege, lo que sea. Los demás obedecen. Y si son un poquito inteligentes, los demás tienen que adular. Con Nerón la relación se vuelve teatral. El emperador se muestra, se exhibe, se convierte en protagonista artístico, y la corte, y después la ciudad, y después todo el imperio, van a quedar convertidos en audiencia del emperador. Acá aparece uno de los rasgos más perturbadores del neronismo, ¿sí? Que es la mecánica del aplauso obligatorio. La idea de que no alcanza solamente con aceptar su autoridad política, sino que hay que celebrar a este tipo que es brillante en todos los campos, incluido el campo artístico, que era como un desprecio social previo a la etapa neroniana. ¿Sí? Había grupos organizados para aplaudir al emperador. Había una presión social, política enorme para no fallar en la reacción correcta hacia los actos del emperador. ¿Sí? Esto vuelve al régimen, ¿sí? Como una obra teatral masiva. El afecto del público deja de ser un afecto espontáneo y se convierte en un requisito obligatorio. Es una declaración de lealtad. No vaya a ser que alguien se quede en silencio cuando el emperador canta, actúa, toca la lira o lo que sea. No se vayan a quedar en silencio, por favor. Ese silencio no es neutral. Ese silencio es sospechoso. Si lo pensamos hoy en día, uno va a un show, ¿sí? Cualquiera, lo que sea, no le gusta y probablemente no aplaude. Si este tipo no se merece mi aplauso porque dio un show paupérrimo. En Roma, no aplaudir no era no me gustó. En Roma, no aplaudir al emperador era sinónimo de decir, che, yo no te reconozco. O sea, es un desafío político no aplaudir al emperador. Pensémoslo en esto en los actos políticos. Digo, ¿cuánto han enseñado los romanos al mundo? El manual de la ciencia política se ha escrito viendo a los romanos, ¿no? Pensemos en los actos políticos, por ejemplo. Así, Roma entra lentamente en una fase extraña, la fase esta en la que el poder se va a convertir en un espectáculo permanente, en una etapa en donde Roma se vuelve la audiencia cautiva del emperador Nerón. Ahora, ¿por qué esto importa tanto políticamente? Porque, al menos la respuesta que yo tengo a esta pregunta, ¿no? Digo, cuando el emperador transforma la vida pública en toda una escena montada, la cuestión política cambia de naturaleza. O sea, la pregunta deja de ser, che, ¿qué le conviene al Estado? Y pasa a ser, ¿qué le conviene al personaje? ¿Qué le conviene al gobernante? Y ahí hay un deslizamiento peligroso que yo mencioné al comienzo del episodio, ¿no? Se empieza a confundir el Estado con el gobierno. ¿Sí? Se produce el roce ese, digamos, el cambio en donde el imperio deja de ser toda una institución y pasa a ser una extensión del yo imperial, ¿no? Como decía un profe mío, se confunde Estado con gobierno. Y ahí ya no se gobierna para Roma, sino que se está gobernando para la imagen del emperador, con nombre propio para la imagen de Nerón. ¿Sí? Nuevamente, manual de ciencia política moderna está funcionando también acá en la época neroniana. Ahora, con todo esto, la corte completa se va a ver obligada a moverse como si estuviera dentro de una obra. Primero va a ser la corte, después será el ejército, después será el pueblo y después será todo el imperio. ¿Sí? Y acá conviene conectar un poquito con Calígula en esta lógica de episodio doble que hicimos la semana pasada y en esta, ¿no? Porque hay un contraste potente. Calígula humilla al Senado en su momento para mostrarle al Senado justamente que no manda. Bueno, Nerón lo humilla de otra forma, ¿no? Lo obliga a aplaudir todas las paparruchadas que a él se le ocurra hacer a nivel artístico. Por eso decía al comienzo que Calígula desnuda la farsa del poder romano y Nerón la convierte justamente en un show que tiene reglas, en un show en donde el emperador no puede fallar, en un show en donde todos tienen que aplaudir, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llegue la época del desastre, ¿sí? Vamos a ver
si el emperador artista está preparado para reaccionar como estadista o como un actor más. ¿Cuál es el desastre que va a llegar? El desastre va a llegar en el año 64 después de Cristo, que va a ser el gran incendio de Roma. Roma está ardiendo. ¿Sí? Algo de esto ya desarrollamos en nuestro episodio 171 sobre la historia del Coliseo romano. Si no lo escucharon, súper recomendado para que escuchen. En el año 64, Roma se quema absolutamente completa. ¿Sí? Se quema todo. Una Roma, construida especialmente con construcciones de madera en esos tiempos, ardió, ¿sí? Las calles, las insulae, que eran estas villas, las casas, los almacenes, gente corriendo, niños abandonados. Se siente la impotencia de no haber podido hacer nada en ese incendio del año 64. El incendio es real, existe, es devastador, está absolutamente documentado, pero también es cierto que buena parte de lo que se repite sobre este incendio en época neroniana, esta escena de Nerón tocando la lira, cantando mientras Roma se quemaba, ¿sí?, pertenece más a una construcción, a un relato, a una construcción simbólica posterior que a la evidencia firme. Vamos a ir por parte y vamos a desglosar todo lo que sucede acá adentro, porque es el momento que les decía recién, es el momento del desastre para evaluar a Nerón. A ver, tenemos un desastre, tenemos una catástrofe, se quema Roma, se quema la Caput Mundi, la capital del mundo. Vamos a ver qué hace el emperador, a ver si está preparado para reaccionar o no. Bueno, ese incendio comienza por el Circo Máximo, ¿sí?, en un área de tiendas, de depósitos. Había materiales aparentemente súper inflamables, ¿sí? El incendio aparte tiene cierta lógica desde lo urbano, ¿no? Una ciudad de madera, como les decía recién, calles angostas, edificaciones todas ahí apiñadas, amontonadas una sobre otra. Bueno, se rompe absolutamente Roma. Ahora, pregunta número 1. ¿Nerón provoca ese incendio? Bueno, a ver, la respuesta rápida y rigurosa, diría, es no podemos afirmarlo. No hay evidencia sólida que permita sostener que Nerón produjo y provocó el incendio. Es cierto que la acusación existió, circuló, va a ser repetida por muchos autores contemporáneos y posteriores, todos autores hostiles a la figura neroniana, y por eso quedó tan grabado también en la memoria occidental. Pero siempre la lógica histórica es un poquito más compleja, ¿no? De hecho, una de las razones por las que esa acusación se mantuvo es porque encajaba demasiado bien en este retrato de un Nerón como un tipo medio perverso, digamos, ¿no? En esta construcción del emperador perverso, qué mejor que se está quemando la capital del imperio y el emperador diciendo, y bueno, que se queme, yo estoy tocando la lira, mira cómo disfruto, yo estoy seguro, ¿no? Esta confusión entre Estado y gobierno que decíamos recién. La cuestión es que esa construcción posterior no deja de ser una fuente histórica, pero no es una fuente 100% fiable. Por eso decimos que son hipótesis. Lo que sí podemos decir, con mayor rigor, es que las fuentes antiguas sugieren que Nerón, de hecho, no estaba en Roma cuando comenzó el incendio de Roma. Es más, estaba en su villa, en su ciudad natal, en Antium, ¿sí? Y algunas fuentes dicen que cuando Nerón, estando en Antium, se entera del incendio de Roma y vuelve a Roma para implementar algunas medidas de emergencia. A ver, esto no lo absuelve del todo a Nerón. Digo, yo no pongo la mano en el fuego por Nerón, no me interesa defenderlo tampoco. Acá no es solamente la cuestión de quién prendió el fósforo para el incendio. Muy probablemente ese no haya sido Nerón, y que haya estado en su villa en Antium puede haber sido una coartada. Sí, sin duda. ¿Sí? Sin duda. Ahora, sí matiza esta imagen del emperador tocando la lira mientras Roma ardía, ¿no? Entonces, digo, si no podemos asegurar, no podemos afirmar que Nerón lo prendió, ¿por qué? ¿Por qué ocasionó el incendio? ¿Por qué ese incendio entonces se convierte en el gran clímax del reinado neroniano? Bueno, en realidad, ese desastre, que les decía recién, ese incendio, lo revela a Nerón. Revela qué tipo de poder, de gobernante, de modelo político está mandando en Roma. ¿Y cómo responde ese poder político, ese gobernante, cuando la realidad romana se está rompiendo? Se está quemando Roma. En una catástrofe así, se ve al estadista,
Se ve a la gran figura o se ve a un personaje, a un mamarracho. ¿Qué es lo que se ve cuando se incendia Roma? Bueno, Nerón, frente al desastre que fue el incendio, toma decisiones que en principio podrían leerse como acciones de gobierno, ¿no? Habilita espacios para refugiados, organiza cierta ayuda, se preocupa por el abastecimiento de la ciudad, eso existe en los relatos, pero al mismo tiempo Nerón entiende que el gran incendio de Roma es una oportunidad política única, porque esa ciudad que ahora está destruida, además de estar necesitando ese auxilio que Nerón de cierta forma está dando, necesita ahora reconstrucción. ¿Qué mejor ocasión política para reconstruir Roma, para reescribir Roma, teniendo como modelo al propio emperador? ¿Sí? Nerón va a decir, yo voy a reconstruir la ciudad como yo quiera. Y ahí aparece el segundo acto del incendio, que es la capitalización política del incendio. Porque después del fuego, ¿sí? Después del incendio, Nerón impulsa un programa de reconstrucción con nuevas normas urbanas. Ordena que las calles sean más anchas, por ejemplo, manda restricciones de materiales, manda cierto ordenamiento. Eso es lógico, incluso dentro de la propia lógica urbanística actual, ¿no? Pero el gran símbolo de esa reconstrucción de Roma post-incendio del año 64 va a ser otro, va a ser el surgimiento de un palacio gigantesco, deslumbrante, prácticamente irreal, en el corazón mismo de la ciudad. El barrio que fue borrado del mapa por el incendio es el lugar que Nerón elige para construir su Domus Aurea, es decir, su casa dorada, su mansión imperial. Y acá hay que detenerse un segundo, porque esta parte de la historia es Nerón puro y duro. Digamos, ¿no? Esto nos habla en profundidad de Nerón. Esta Domus Aurea pretende ser toda una declaración del poder imperial. Porque, a ver, imaginemos que mientras en Roma miles de romanos han perdido absolutamente todo, mientras Roma está llorando todavía en sus ruinas, el emperador empieza a levantar un complejo palaciego de dimensiones monumentales, cargado de lujo, cargado de excentricidades, de arte, de jardines, de lagos artificiales. O sea, un mundo privado dentro del mundo público. ¿Sí? Imagínense lo que va a pensar el romano común y corriente, ¿no? Ahí es donde está esta confusión del yo imperial ocupando el espacio público, ¿no? La sensación en muchos sectores, tanto de la élite como del pueblo llano, es la sensación de que Roma ardió, y el resultado de ese incendio de Roma es que Nerón se apropia de Roma. Nerón se queda con Roma. ¿Sí? A ver, fuera o no provocado por él el incendio, es un hecho que termina funcionando como un argumento perfecto para que Nerón se quede con el espacio para ser el centro de la escena, el centro de la admiración, que les decía recién que era un emperador que necesitaba admiración. ¿Sí? Ahora, al mismo tiempo, ese incendio también se va a volver un argumento perfecto para los enemigos que Nerón tiene. ¿Sí? La ciudad se quema y el emperador reconstruye su propio escenario. Eso es un argumento para los enemigos políticos de Nerón. Y cuando un emperador se vuelve sospechoso en una tragedia colectiva como lo es esta, surge una necesidad política por parte del propio emperador, que es decir, che, no, yo no fui, yo no tuve nada que ver. Hay que desviar la culpa, hay que calmar ese rumor que está ahí dando vuelta por las calles de la ciudad, y hay que encontrar un responsable, que obviamente no debo ser yo. Ahí aparece el tercer acto del incendio, que es el chivo expiatorio, el grupo que se va a llevar la culpa del incendio de Roma. En ese momento, en Roma, existían grupos cristianos, que todavía no era la fuerza histórica que serán después, eran comunidades pequeñas, vistas con cierto recelo por toda esta exclusividad religiosa, etcétera, etcétera, por la negativa, qué sé yo, a rendir culto a los dioses tradicionales de Roma. Entonces, esos cristianos
¿sí?, van a ser vistos por Nerón como la solución útil. Nerón encuentra en esos grupos primeros de cristianos el chivo expiatorio perfecto. Hay que dirigir el odio, la responsabilidad hacia un grupo que es vulnerable. Las fuentes antiguas, incluyendo a Tácito, del cual ya vamos a hablar, relatan que se culpó a los cristianos y que se va a desatar toda una persecución y una represión brutal sobre este grupo por ser considerados los causantes del incendio en Roma. No voy a recrear todo el morbo que se dice alrededor de todo esto, ¿no? Simplemente quiero subrayar esto, lo esencial en la historia. Y lo esencial es que la persecución hacia los cristianos no surge solamente de este fanatismo religioso, sino que surge de este cálculo político, de la necesidad de encontrar un culpable. Lo estaban amenazando a Nerón. Nerón dice, no, yo no fui, fueron estos. Y si lo decía el emperador, había que hacer lo que el emperador decía que se hiciera. Lo más inquietante de todo esto es que después del incendio, después de la catástrofe que fue el año 64, Nerón ya no va a buscar solamente gobernar o ser aplaudido. A partir de acá, Nerón busca algo mucho más grande, que es reconfigurar Roma a su imagen. De hecho, a la entrada de la Domus Aurea, manda a construir un coloso, ¿sí?, casi 40 metros de alto, un coloso que era su propia figura, digamos, su cara completamente de bronce. Imagínense ustedes lo que habrán brillado ese monstruo ahí a la puerta de ingreso de la Domus Aurea, de la residencia imperial, de la residencia personal del emperador, debería decir. Bueno, ese coloso que representaba a Nerón en su Domus Aurea va a ser reconvertido años después, cuando ya se quieren borrar todos los rastros neronianos de la historia de Roma. Ese coloso se va a reconvertir en la figura del dios del sol, dios Helios. Y en el lugar donde estuvo la villa de Nerón, esa Domus Aurea se rompió completamente, se va a ubicar después con Tito, con Vespasiano, el famoso anfiteatro Flavio, que tenía en su frente, en su ingreso, al coloso que otrora era el coloso neroniano. Por eso se lo va a conocer a ese estadio, a ese anfiteatro Flavio, como Coliseo. O sea, que el principal ícono arquitectónico de la Roma imperial, construido no, pero modificado al menos para borrar la memoria de Nerón, ¿sí?, o sea, el Coliseo que se emplaza donde estaba el lago de la Domus Aurea, ¿sí?, termina siendo recordado por su estatua, por su coloso, el Coliseo, que había sido mandado a construir por el propio Nerón para moldear la nueva figura de Roma en base a su figura personal. Esto lo contamos en nuestro episodio sobre Coliseo, ¿no? O sea que si visitan el Coliseo, y es más, si no lo saben, está marcado al frente del Coliseo el lugar exacto, la plazoleta donde estaba la base del coloso. Si en este lugar se encontraba la estatua colosal del dios Helios, que en realidad nosotros sabemos que era de Nerón previamente. Por eso es tan importante viajar a los lugares históricos con gente que sabe de historia. Por eso, queridos amigos, oyentes, seguidores, síganos en Instagram. Ahí se van a enterar de nuestros viajes. Nos estamos yendo ahora ya, en 2 días, a recorrer la España andaluza con un grupo de 20 personas, 19 personas para ser exactos, ¿sí?, a recorrer la Alhambra, Sevilla, Granada, Toledo, Madrid, Córdoba, todo, ¿sí? Bueno, pero vamos a recorrer con sentido histórico, conociendo la historia desde adentro. Lo mismo hicimos en el 2025, recorriendo el Coliseo, contándole toda esta historia a todos quienes viajaron y vivieron esta experiencia cultural histórica junto a Historia en Podcast y a Tour Cultural de mi amigo Facu Vidal. Y atentis, porque en este 2026 se viene la gran noticia de viajes de Historia en Podcast. Síganos en Instagram. Porque se lanza ya, es inminente, y acá viene el dato, el viaje histórico, cultural, a la Europa de la Segunda Guerra Mundial, del inicio al fin.
nada más. No voy a decir absolutamente nada más. Vayan a Instagram, esperen que subamos la info, porque va a estar saliendo en estos próximos días y va a ser realmente increíble. Ahora, volviendo un poquito. Cuando el emperador hace esto, cuando el emperador intenta apropiarse de la ciudad entera, intenta apropiarse de Roma, y no estoy hablando específicamente del trono, porque eso ya lo tenía, el sistema, tarde o temprano, va a responder contra el emperador. Y Roma, que tolera y que ha tolerado muchísimas cosas, no va a tolerar que el poder deje de ser útil y empiece a ser un riesgo. La cuestión es que después del incendio del año 64, algo se rompe definitivamente en Roma. Se rompe en silencio, por dentro, se empieza a resquebrajear de una vez y para siempre. Sucede que el poder de Nerón empieza a vaciarse de algo fundamental, que es la adhesión. Y en Roma, cuando el miedo ya no alcanza para reemplazar a esa lealtad que antes se compraba con miedo, ¿sí?, el final de cualquier emperador, sea quien fuere, ya se empieza a escribir solo, ya se empieza a aventurar el final. Hay, además, acá al medio, una rebelión que termina de mostrar hasta qué punto el poder de Nerón ya estaba tensionado. Estoy hablando de la rebelión de Judea del año 66 después de Cristo, cuando estalla un levantamiento abierto contra el dominio romano en la provincia de Judea, ¿no? Alimentado ahí por tensiones fiscales, por tensiones religiosas, por tensiones políticas que se habían ido acumulando durante bastante tiempo, durante las últimas décadas. Al menos no es culpa de Nerón, pero sí Nerón tiene que actuar en consecuencia, ¿no? Nerón no va a ir personalmente, ya no es un emperador de campañas, pero toma la decisión de mandar a Vespasiano. Vespasiano, que terminará siendo uno de los posteriores emperadores a Nerón, ¿no? Un tipo militar experimentado, pragmático, que tiene autoridad real sobre las legiones. Una campaña que comienza con método, con eficacia, con la disciplina clásica romana que mandan los manuales de guerra romanos, digamos, ¿no? Pero va a ser una guerra que no se cierra durante el mandato de Nerón. De hecho, la rebelión de Judea se va a terminar durante el mandato de Vespasiano, ¿sí? Y Vespasiano va a quedar como ese militar victorioso, ¿no? Pero bueno, también es uno de los elementos que existe dentro del mandato de Nerón. Y no es un caso aislado lo de Judea, ¿no? También en otras provincias, varios gobernadores, generales, hombres que sostenían al imperio con sus legiones, tipo que no estaban ahí para el decorado, para aplaudir al emperador, tipo que estaban en serio en la política, empiezan a mirar a Roma y al emperador con desconfianza, ¿no? Y ahí Nerón ya no aparece como un garante del orden, sino que aparece como un riesgo. Y en ese contexto ocurre algo decisivo y profundamente simbólico en el mandato de Nerón, que fue la muerte de Séneca, ¿sí? La muerte de Séneca fue una señal política. Séneca, además de ser un filósofo, era la última figura que todavía podía traducir el poder de Nerón a un lenguaje aceptable para la élite romana. Va a ser, dijimos, su tutor, su consejero, su moderador. Sostuvo durante muchos años la ficción en Roma de que había límites en el poder, de que todavía existía un buen gobierno en Roma detrás del personaje, detrás de Nerón. ¿Qué hace Nerón? Nerón lo obliga a suicidarse, porque lo acusa de conspiración. Nerón empieza a ver fantasmas ya por todos lados. Y ahí Nerón rompe el último puente con la idea de gobierno racional. Desde ese momento, Nerón se queda solo consigo mismo. Ya no lo acompaña el Senado, ya la guardia pretoriana empieza a dudar de él. El ejército, que mire que el ejército ha tolerado en la historia de Roma emperadores crueles, extravagantes, mediocres, lo que quieran. Bueno, el ejército no tolera emperadores aislados, ¿sí? Emperadores que estén abstraídos
de la realidad. ¿Sí? El imperio, a ver, digo, esto es una regla, ¿no? El imperio romano no se va a sostener con arte, ni un tipo tocando la lira, ni con discursos, ni con palacios, ni con domus áurea. El imperio romano se sostiene con respaldo militar. Y si ese respaldo empieza a evaporarse, ya no queda mucho tiempo. Y Nerón lo percibe. Nerón no es ingenuo, pero ya no sabe o ya no puede revertir lo que va a pasar. Primero intenta huir, empieza a moverse, se desplaza como alguien que cree que todavía tiene cierto margen, que puede escabullirse, pero ese margen ya no existe. Roma entera lo abandona rápidamente, ¿sí? Si contrastamos esas primeras épocas de esas ovaciones obligadas a estos momentos, ya en estos momentos no hay ovaciones, en estos momentos hay una persecución hacia la imagen imperial. ¿Sí? Ahora, fíjense qué loco, porque ese emperador que antes estaba por ahí pidiendo aplausos, exigiendo aplausos, ahora no consigue dónde refugiarse, dónde cornos meterse, dónde esconderse. ¿Sí? Descubre Nerón, tarde descubre, que las cosas eran diferentes, eran distintas a lo que él pensaba. Entonces llega el final seco de la historia neroniana, que es el suicidio. Nerón se suicida, no como un gesto heroico, sino como la última escena de ese show, ¿sí? De ese teatro de poder, de un poder que se queda a esta altura ya sin escenario, ¿no? Según las fuentes, Nerón duda, está medio ahí vacilando, digamos, ¿no? Está dubitativo, necesita ayuda, de hecho, para hacerlo. Un acto de temerosidad, digo, un Nerón con miedo, no hay grandeza de ningún tipo, hay una soledad muy profunda en la figura de un emperador que pagaba por ser aplaudido, ¿no? Y hay una frase que resuena muchísimo, que se ha escrito mucho sobre esto, que es la última frase que Nerón dice antes de suicidarse. Se dice que Nerón dijo: ¿qué artista muere conmigo? Eso es shakespeariano, ¿no? Eso es tragedia pura, porque incluso en el último segundo de su vida, Nerón sigue pensándose como un personaje, no como un gobernante. Y ahí se cierra la ficción. ¿Sí? No cae el imperio, no cae el sistema, no cae el principado, cae el hombre, el hombre que creyó que podía ser amado desde el trono, el emperador que quiso ser amado y que terminó siendo abandonado. Y Roma, una vez más, sigue adelante, como si nada, como siempre, ¿no? Y cuando llegamos acá, a este punto, la pregunta ya no es solamente quién fue Nerón, sino quién nos contó a Nerón. Porque casi todo lo que creemos saber sobre Nerón nos llega filtrado por voces muy concretas, con intereses muy claros, muy parecido a lo que sucedió con Calígula, ¿no? Acá tenemos a Suetonio, tenemos a Tácito, ¿sí? Suetonio con su famoso libro La vida de Nerón, Tácito con sus anales. Los dos escriben después de la muerte de Nerón, incluso también después de la muerte de Calígula, obviamente, hacen lo mismo con Calígula. Ambos pertenecen directa o indirectamente al mundo senatorial, representan a esa élite que odiaba a lo que Nerón encarnaba, ¿sí? El mundo artístico, el mundo del escenario, el mundo del entretenimiento, ¿sí? Nerón había desarmado el pacto simbólico que existía intangible en el poder romano, ¿sí? Entonces, estos tipos que están dependiendo directa o indirectamente, perteneciendo directa o indirectamente al orden senatorial, Suetonio y Tácito van a escribir en contra de Nerón. Eso no significa que todo lo que escriban estos muchachos es falso. Significa al menos que no es neutral. ¿Sí? Cuando Suetonio, por ejemplo, enumera perversiones, humillaciones, las extravagancias neronianas, no está escribiendo solamente la historia, está escribiendo una acusación moral. Cuando Tácito describe a Nerón como una amenaza para Roma, lo hace desde la nostalgia de un orden que ya no existe. O sea, en ambos casos Nerón aparece como el mal emperador ideal, digamos, el número uno de los malos emperadores. Un tipo artista, caprichoso, ajeno al código tradicional de la élite, que estos tipos sí representaban. Y acá aparece otro dato clave, que es el hecho de que Nerón funcione
como un espejo cultural, ¿no? Para los senadores, por ejemplo, va a reflejar la degradación del poder. Para el pueblo, durante un tiempo fue un espectáculo, fue cercanía, fue el pan y circo llevado al extremo, pero para la posteridad cristiana, sobre todo, que va a heredar la cultura romana, Nerón se transforma directamente en el símbolo del mal. De hecho, hay un dato muy curioso acá, muy curioso, que es el de la gematría. Se preguntaron ustedes de qué corno estoy hablando, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con Nerón? Bueno, en ciertos textos judíos y judeocristianos tempranos, especialmente en el Apocalipsis, por ejemplo, aparece el 666, el número 666, como el número de la bestia, ¿no? La gematría, que era un sistema que asigna valores numéricos a las letras del alfabeto hebreo, el nombre Nerón César, escrito en hebreo, suma exactamente, siguiendo la gematría, el número 666. Entonces ahí el 666, o sea, Nerón César, se convierte en la encarnación del mal. No necesariamente porque haya sido el único emperador violento que haya perseguido cristianos o judíos, ¿sí? Sino porque fue el primero en ser percibido como el enemigo absoluto por esas comunidades perseguidas. Ahí Nerón deja de ser un hombre y se vuelve un mito. O sea, el 666 como asociación de lo maligno también nos trae la imagen de Nerón gracias a este sistema que se conoce con el nombre de gematría. Entonces, queridos amigos, oyentes y seguidores, ¿qué fue Nerón? ¿Cómo definirlo, no? ¿Fue un monstruo? ¿Fue un artista? ¿Fue un síntoma? Bueno, probablemente fue todo eso y mucho más. Fue monstruo porque el poder sin límites siempre termina dañando. Fue artista porque entendió, incluso diría antes que muchos, que la política también es un poquito de show, de puesta en escena, ¿no? Vaya, sí, lo sabremos. Fue un síntoma porque nada de esto habría sido posible sin un sistema que permitiera que estos muchachos llegaran al poder e hicieran lo que hicieron. O sea, hay un sistema que lo sostuvo, que lo aplaudió, hasta que dejó de convenirle la figura de Nerón. Y ahí, como siempre en Roma, quizás el problema no haya sido solamente Nerón. Quizás el problema fue este sistema que permitió que Nerón llegara a donde llegó e hiciera lo que hizo. Queridos amigos, hasta aquí entonces el episodio del día de hoy. Me quiero despedir, no sin antes dejarle la invitación. Quedan los últimos cupos para nuestro viaje a Italia, a la Puglia, a estudiar italiano de manera inmersiva, esta bellísima ciudad de Alberobello. Mire lo que son esas imágenes, si usted está viendo el video podcast, es de ensueño. Es idílico el lugar que van a ir a recorrer junto a mi amigo Marcial de Aliv, esta primera alianza educativa que formamos el año pasado desde Historia en Podcast Academia junto con Aliv Aventuras y Viajes Lingüísticos. Así que últimos cupos se pueden inscribir en nuestra web. Tuvimos una reunión el otro día para todos aquellos interesados. Pueden pedir el link para ver, sacarse todas las dudas, preguntar, consultar. Se van a venir, no importa su nivel de italiano. La escuela que se llama Truly Italian School es verdaderamente hermosa, 3 niveles. Van a recorrer ciudades con guías en italiano. Bueno, una experiencia inmersiva realmente increíble. Así que los esperamos allí, los esperamos en nuestros cursos. Se van a venir cursos, ya tenemos nuestras masterclasses sobre dinastías. Empezamos con los Romanov en febrero, después seguiremos con Habsburgo, después seguiremos con Borbones y finalmente con la Casa Hannover. Así que siempre hay excusas para volver a la historia. Y si no, será hasta un próximo encuentro cuando esta disciplina hermosa que es la historia nos vuelva a reunir. Queridos amigos, será hasta un próximo episodio. Chau, muchas gracias.